Hola, hoy me he venido a un pueblo de Huesca a dibujar en la plaza del pueblo. Quiero dibujar esta iglesia y quiero aconsejaros para que no os pase esto, que se corte la torre. Seguramente os habrá pasado en muchas ocasiones si dibujáis que al ir a dibujar un edificio empezáis por la parte de abajo y cuando llegáis a la parte de arriba, si es una iglesia sobre todo, no os cabe. Me he venido aquí a este banco para sentarme y hacer el dibujo de la iglesia junto a esta fuente que me vendrá muy bien para el agua y os voy a dar algún consejo sobre el tema. Voy a empezar el dibujo haciendo la línea del suelo de la iglesia. No es la línea del horizonte como en otras ocasiones porque aquí hay poca perspectiva, es bastante frontal la vista que estoy haciendo. Y lo fundamental es hacer esta línea del suelo, luego la línea principal de la torre, que sería la línea derecha, digamos, de la torre, y lo que es fundamental es marcar la altura a la que queréis que llegue la torre. En este caso sería aquí a esta altura del papel. He dibujado aquí la veleta de la torre para indicar que eso va a ser el punto más alto del dibujo y a partir de ahí es donde empiezo el dibujo de la iglesia. No empiezo haciendo la puerta, las ventanas, los muros y luego ya finalmente la torre, sino que empiezo, digamos, por el punto más alto que es la torre. Esto es la forma más fácil de garantizar que me vaya a caber toda la torre. Una vez que ya tengo la torre hecha, que es la parte más alta, ya está garantizado que entra perfectamente. A partir de ahí ya sí que voy haciendo las paredes principales del edificio, los bloques más grandes. Como os he dicho en otros vídeos también, es una cuestión de ir haciendo la parte grande del edificio para luego entrar en detalles como las ventanas y las puertas y eso. Y entonces pues voy marcando en función a la torre, que es lo que he dibujado ya con sus proporciones correctas, el resto de naves y de partes que veis que tiene la iglesia. Estoy haciéndolo a lápiz de momento y luego seguramente lo pasaré a color directamente sin dar rotulador porque es una iglesia que no tiene demasiado detalle de arquitectónico, de adornos, sino que es sobre todo varios bloques con una luz muy bonita de atardecer que hay ahora. Entonces voy a aprovechar que es una iglesia no demasiado complicada para hacerla directamente a color y que guarde un poquito de frescura el dibujo. Lo importante aquí es voy a rectificar esto un poquito, poner, como veis, las proporciones correctas de las partes de la iglesia. En este caso, lo que voy a hacer para determinar la anchura que tiene la parte esta de la puerta principal de la iglesia es ir dibujando las ventanas que veis que tiene en la parte superior. Como tiene un número determinado de ventanas en esta parte de aquí, el poner las ventanas correctamente en cada trozo hace que pueda saber, veis, la anchura determinada que va a tener. Lo podría hacer a ojo, pero haciéndolo de esta forma, metiendo las ventanas en su sitio, ya garantizo que cada trozo de esta parte de la iglesia va a ser con sus proporciones correctas. Una vez que ya tengo dibujado todos estos trozos de la iglesia, pues ya pues le voy poniendo detalles como las puertas, los tejados, etcétera. Aquí en esta parte de arriba también voy acabando algún detalle. Y
ya hago la forma un poquito de la parte derecha de la iglesia para que me entre también esta parte. Otro punto fundamental en el dibujo es no solo encajar el dibujo por arriba y por abajo, como os he dicho, para que entre la torre completa de la iglesia, sino también lateralmente. Hay que intentar que el dibujo quede más o menos centrado en el papel y que haya aproximadamente el mismo espacio por la derecha que por la izquierda. En este caso de aquí hay un muro aquí a la derecha que quiero poner porque es parte de la iglesia, entonces mi dibujo llegaría por aquí hasta el muro y por la izquierda hasta la última pared de la izquierda que se ve de la iglesia. Una vez que ya tengo hecho toda la masa, el contorno, digamos, de toda la iglesia, ya sí que voy a ir dividiendo la torre, por ejemplo, en sus partes, poniendo las ventanas correspondientes, poniendo el reloj ese que hay arriba en la torre, etcétera. Pero antes de poner todas las ventanas, reloj y adornos que pueda haber en la iglesia, recordad que es importante que acabéis bien el contorno y la forma general de la iglesia, puesto que si empezáis a meter ventanas y cosas y luego al final la iglesia os queda descentrada o no os cabe o algo, pues tenéis que borrar toda esta parte de detalles y volver a empezar el dibujo. Ahora ya voy haciendo otros detallitos como la puerta esta principal. Aquí voy poniendo más detalles. Como veis no hay mucha gente. Es un día por la tarde entre semana y en el mes de julio hace un poquito de calor y no hay gente por la calle. Entonces me voy a centrar más en lo que es la luz del edificio y las sombras y eso que en lo que es la gente. Sí voy a poner aquí un detalle que hay de una fuente que está en el centro de la plaza y que voy a marcar simplemente aquí de momento de forma esquemática los pisos de la fuente, los platos que tiene y algún detalle más, pero sin meterme en demasiado detalle de la fuente, que ya lo daré luego cuando pase a color. Aquí en esta parte ya también voy acabando alguna ventana y básicamente con esto ya daría por acabado el dibujo a lápiz. Para el color voy a dar el color con este pincel de agua y voy a crear primero un color del fondo del edificio, es un color con un amarillo ocre mezclado con un poco de amarillo y bastante agua. Veis que aprieto el pincel para que tener suficiente agua en la mezcla y que quede una mezcla uniforme. Le añado un poquito de amarillo a esta primera capa para que quede bien clarita. Como veis, la luz que hay es luz de atardecer, que siempre es un poco más cálida de lo normal, entonces prefiero que quede un color muy suave y muy pálido y amarillento a que quede muy oscuro o muy gris, porque quiero reflejar un poquito la luz esta tan bonita que hay. Voy rellenando todo el contorno de la iglesia, como veis no separo una zona de otra, sino que voy haciendo todo lo que es la masa general de la iglesia con este pincel de agua y con esta mezcla de pintura muy aguada que he hecho. Voy intentando hacerlo rápidamente para que me quede lo más uniforme posible. Cuando se dibuja al aire libre y es una tarde un poco de calor como esta de ahora, pues es normal que la pintura seque muy rápidamente. Entonces es importante que intentéis dar por lo menos las masas grandes como esta que yo estoy dando muy rápidamente para que
no se os seque y que no quede muy marcados los trazos del dibujo. Para eso también es importante que la mezcla que hagáis para estas primeras capas de más pálidas del dibujo sea lo más aguada posible y que no se os marque demasiado. Si veis que se va acumulando pintura en alguna parte de toda esta masa, pues rápidamente la vais distribuyendo, la vais extendiendo por el dibujo para que quede toda esta primera capa lo más uniforme posible. Así ya con esta primera capa va teniendo un poquito de forma ya el dibujo. Veis que no es un dibujo muy complicado, pero sí que hay que definir bien las formas principales de la iglesia. Y eso lo voy a hacer sin rotulador, simplemente con distintos tonos de color que den las sombras. Ahora voy a crear un color gris bastante neutro y voy a ir dando toda la parte del suelo. Voy a reservar la fuente porque aunque seguramente el color de la fuente sea más oscuro, pues como es una forma no muy complicada, prefiero reservarla por si acaso en vez de darle color por encima, porque si le doy color de este gris por encima ya voy a tener un poquito de dominante de color y prefiero que esa zona se quede libre para poder darle el color que yo quiera luego. La parte de arriba, que como veis sí que la he dibujado el ocre por encima, como es una parte prácticamente negra porque es metálica, eso no me importa que haber dado el color antes, porque luego el color que dé por encima va a ser tan oscuro que no se va a notar. Entonces doy, como veis, el suelo por toda la zona esta con este color gris uniforme. Y ahora voy a aprovechar este gris dándole un tono un poquito más cálido, más rojizo, para hacer esta parte de la fuente, que veis que tiene ya un tono gris un poquito diferente. Reservo también la parte de abajo, porque la parte de abajo veis que será un poquito más cálida, entonces pues la voy a dar luego de otro color. Ahora, a partir del color ocre que había creado al principio, lo que he hecho es oscurecerlo un poquito, añadiéndole un poquito de marrón, para hacer toda la parte izquierda de la torre que está un poquito más en sombra. El sol viene por la derecha y se nota claramente que las partes derechas del edificio están iluminadas, mientras que las partes izquierdas están un poco más en sombra. Dentro de esa sombra hay distintos tonos, distintos niveles de oscuridad. Voy a empezar por el nivel más suave, haciendo las superficies grandes con una primera sombra suave sobre la primera capa que di, y luego ya sobre esta, cuando seque, pues iré dando sombras más oscuras para hacer algunos detalles de la fachada. Toda esta parte de aquí de la izquierda de esta pared también está en sombra. Y luego voy a dar ya este resto de aquí también con el mismo tono de color oscuro. Veis que la parte donde está la puerta de la iglesia tiene un tono un poquito diferente, está un poquito más adelante que el resto, así que esa parte central que he dejado sin colorear, le daré luego otro color un poquito más suave para que se note la diferencia. Aquí, como veis, la forma de la iglesia la voy a dar simplemente con color, con tonos, entonces es importante que no quede del mismo tono toda la iglesia, que sería
Una cosa que podría ocurrir que al ser más o menos del mismo color de ladrillo, pues le deis todo el color igual a la iglesia y quedaría muy plana. Entonces hay que intentar que queden distintos tonos del mismo color para que se vea bien la forma que tiene la iglesia a través de sus sombras. Entonces siempre, como veis, voy dejando alguna parte en el color original, clarito, pero las partes que están un poco más en sombras ya le doy esta segunda capa de color. Aquí reservo la columna esta que hay en esta pared, que está un poquito más hacia afuera y está más iluminada. Y en este último trozo de la iglesia también doy el color en la pared izquierda, dejando la pared derecha en luz con el color original. Ahora creo un color un poquito más rojizo a partir del primero que había dado, pero con un tono un poco más rojo. Y eso es lo que voy a dar por toda la zona de arriba de la fachada principal de la iglesia. Como veis, es una zona que no es de piedra como el resto de la iglesia, sino que tiene como una banda de ladrillos ahí. Entonces los ladrillos tienen un tono un poquito más rojizo que la piedra. Voy a dar toda esta zona de fondo y luego ya daré la textura de los ladrillos sobre eso, sobre esa mancha rojiza que he dado. Intensifico un poquito más el color rojizo para crear las tejas de las zonas de tejado que se vean en la iglesia, que son pocas, pero hay algunas zonas que se ven que tienen su teja por encima. La teja asoma por aquí, por el frente de la fachada, entonces lo hago como puntitos que dan la impresión de teja vista de frente. Y luego ya en los laterales también se ve un poquito de teja. Ahí en la parte derecha. Y aprovecho también este color para hacer la puerta de madera de entrada de la iglesia. Una vez que ha secado ya esta parte oscura de la puerta que he dado, pues le marco en marrón oscuro la puerta para que quede más o menos del mismo tono, pero que se diferencie bien. Y ahora ya con un color muy oscuro, un gris bastante oscuro, un poquito de azul, voy a ir haciendo ya más o menos la forma de la fuente, toda esta parte metálica de hierro, digamos, de la fuente que os dije que había dado el fondo de color ocre y encima estoy dando este color oscuro que no importa que haya dado el fondo de piedra de la iglesia, ya que es un color muy oscuro. Con este color oscuro también voy a ir haciendo ya las ventanas de la iglesia, todas estas ventanas de la torre. Voy a reservar un poquito en las ventanas de arriba un hueco para poner las campanas luego, pero los huecos principales de las ventanas y eso los voy dando con este color oscuro. También voy a hacer con unos trazos verticales así rápidos, veis las ventanas que hicimos al principio en la fachada. Y ahora voy a ir acabando la fuente con otro color un poquito más crema. Veis que es un color más como de piedra y al hacer esta banda de un color tan diferente ya sí que le doy una forma muy concreta a la fuente haciendo ese trozo de un color diferente.
Ahora voy a crear un poquito de verde para las plantas que hay en la fuente, que voy rellenando la parte blanca que había reservado al principio de la fuente con este color. Realmente en este dibujo hay pocos colores diferentes. Pueden ser, por ejemplo, este verde oscuro de las campanas y el verde de la fuente, pero principalmente el color que predomina es el ocre de la iglesia. Ahora, con este rotulador blanco, una vez que ha secado toda la parte frontal, voy a intentar imitar la textura de los ladrillos. Para eso es importante que hayáis dado este color de rojo un poquito oscuro para que al marcar ahora rotulador los ladrillos se vean bien. Si hubiera sido un color rosa muy pálido, aunque de encima la textura de ladrillos con rotulador no se vería bien y quedaría un poquito sosa esa parte. Entonces, aunque al principio os haya parecido que la parte roja era un poco demasiado oscura para el aspecto que tiene la iglesia, la razón que le ha dado oscura es para que al dar ahora a rotulador blanco la textura de ladrillos, pues baja un poco la sensación de color y se consigue un poco esa textura de la fachada de ladrillos. Ahora con otro rotulador, un rotulador negro, voy a dar algunos detalles. No voy a usarlo para hacer el contorno del dibujo ni nada, sino para dar sombras muy oscuras. Sombras muy oscuras son sombras prácticamente negras, muy pequeñitas, que puede haber, por ejemplo, en ventanas, que puede haber en puertas, estas ventanas de la torre, la veleta de arriba y todos estos elementos que son muy negros y que son muy finos y entonces se consiguen mejor con un rotulador que con el pincel y con acuarela. Bueno, pues con esto prácticamente ya estaría acabado el dibujo. Veis que es parecido a la iglesia original y sobre todo tener en cuenta que marcad siempre la altura de las torres antes de hacer todo el dibujo para que os entren. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.